¿Se pueden tomar sus asientos? Buenos días. Qué privilegio es poder estar aquí con ustedes esta mañana. Privilegio para todos poder venir y adorar a nuestro Dios, quien es santo. ¿Cuántos lo creen? En la historia del mundo siempre han visto diferentes tipos de reyes. Ha visto reyes con poder, reyes buenos, reyes malos, reyes que tienen hambre para tener más poder, que han tratado de conquistar todo el mundo. Han visto reyes hasta pasivos en este mundo. Y entre ellos no se escapa el rey Luis XVI, quien reinó en Francia en el siglo XVIII. Fue un rey inteligente, pues él conocía varios idiomas como el latín, italiano, inglés y español y aún más de esos. También fue un hombre muy estudiado porque conocía historia, ciencias, geografía y hasta filosofía. Y algunos datos interesantes del rey Luis XVI es que él era apasionado por lo que es la cerrajería. Le encantaba jugar con candados y llaves y averiguar diferentes maneras de crearlas y diferentes maneras de abrirlas. Pero también otra cosa interesante es que él tenía un apetito muy grande. Podemos decir de él que él comía como rey, pero literalmente comía 4 veces al día, todos los días. Pero no era simplemente un platito chiquito o unas cositas de frutas, sino en los 4 comidas que él comía eran comidas grandes. Tan grandes eran esas comidas que entre cada platillo dicen que se tenía que tomar una siesta este rey. Pero desafortunadamente por el rey Luis XVI fue que él heredó una crisis económica cuando se hizo el rey de Francia en el siglo XVIII. Una crisis económica que fue causada por su abuelo, el rey Luis XIV. Porque este abuelo de él le encantaba gastar dinero para tener cosas en su palacio. Le encantaban las cosas materiales, le encantaba festejar, celebrar, tener fiestas este rey. Entonces, por la manera en que él gastaba el dinero, cuando llegó el rey Luis XVI, heredó una crisis económica. No fue culpa de él. Pero no solo fue por cómo malgastó su abuelo las finanzas del palacio, sino también por cómo Francia se había involucrado en la Revolución Americana en ese tiempo. Gastaron mucho dinero en mandar diferentes ejércitos hacia acá para poder defender esas 13 colonias. Pero no fue solamente una crisis económica que él heredó, sino también heredó confusión en su autoridad. La razón por esto es porque Francia en ese tiempo se estaba moviendo de una monarquía absoluta a una monarquía constitucional. Y realmente este rey no sabía hasta qué límites de poder él tenía. Y por estas dos circunstancias, circunstancia económica, circunstancia de no saber y entender su autoridad, se llenó de temor. Y este temor lo llevó a ser un rey pasivo. Fue un rey muy pasivo que no podía hacer ninguna decisión política por temor de las consecuencias que podían resultar por esas decisiones. No sabía qué hacer este rey. Se hizo muy pasivo por su temor, por algo que él heredó en ese tiempo. Y las consecuencias de su pasividad
es que la monarquía fue abolida en el 1792 y él fue ejecutado en la guillotina en 1793 por su pasividad, por su temor que causaba que él no pudiera hacer decisiones y que él no pudiera tomar su autoridad como rey en Francia. Los historiadores llaman al rey Luis XVI una tragedia de un hombre. Dicen que fue un buen hombre, lo reconocen, pero fue un mal rey por su pasividad. Su temor en medio de las circunstancias no agradables lo hizo pasivo y por eso él es conocido como un mal rey. Muchas de las veces nosotros pasamos también por circunstancias difíciles, circunstancias no agradables, circunstancias que nosotros no elegimos, sino podemos decir las heredamos. Así como el rey Luis XVI, no escogemos esos momentos difíciles, sino por cualquier motivo en la vida nos vienen estos tiempos difíciles, circunstancias difíciles, circunstancias donde quizás hay pleitos entre nuestras familias y tratamos de ser la voz de paz entre nuestras familias para tratar de pacificar la situación que está pasando, pero por cualquier motivo sigue el pleito entre nuestras familias. O prendemos la televisión y parece que las noticias simplemente nos quieren decir lo mal que está sucediendo en el mundo. Y no solo del otro lado del mundo, aunque sabemos que está sucediendo, que hay rumores de bombardeos, hay rumores de guerras, hay rumores de diferentes tipos de cosas que están sucediendo, sino también aquí en nuestro país, diferentes cosas que están sucediendo. Que a veces hasta da temor salir, porque ¿qué pasa si alguien entra a la tienda donde estoy y sucede un tiroteo? ¿O qué pasa si me van a deportar? O como acabamos de ver este fin de semana, que se inundó en el condado de Kerr y muchas personas fallecieron y algunos todavía no los encuentran. Parece que uno ni puede prender la televisión y le llega esas noticias malas y parece que uno dice, Señor, bueno, ¿qué está pasando? Y alrededor de nosotros estamos experimentando situaciones no agradables, situaciones difíciles, que muchas veces cuando estas circunstancias ocurren, nos paralizan. Nos llenamos de temor y ya ni queremos salir, ya no queremos ni ir a la iglesia y decimos, bueno, si todo esto va a suceder, ¿por qué voy a servir al Señor entonces? Y nos causa que nos hagamos en cristianos pasivos. El temor nos gobierna, nos ataca y nos oprime y causa que nos hagamos pasivos en nuestra fe. Y estas circunstancias, como dije, no ocurren porque nosotros las queremos ni porque nosotros las deseamos. Me imagino que todos aquí deseamos tener tiempos felices, no tener que preocuparnos con qué voy a comer mañana o cómo voy a pagar este bill, sino llegan aunque queramos o no, igual así como el rey Luis XVI. El día de hoy vamos a estar empezando una serie en 2 partes. Esta serie se llama Cuando los reyes no van a la guerra. Esta serie habla de la pasividad que ocurre en la vida del cristiano, la cual es contraria a una vida fiel a Dios. Y una vida fiel se espera del creyente, no importando las circunstancias que nos rodean. Lo que sucede es que dejamos que nuestras circunstancias nos paralicen y en vez de seguir en la pelea de la vida cristiana, nos hacemos pasivos.
Y por eso le he puesto como nombre a esta serie en 2 partes, cuando los reyes no van a la guerra. Porque habla de la pasividad que ocurre cuando nuestras circunstancias nos paralizan y nos detienen de poder serle fiel a Dios. Y el día de hoy vamos a estar mirando una historia bien conocida en el Antiguo Testamento. Es más, es tan conocida esta historia que hasta muchas veces en los comentaristas deportivos, cuando se habla de un equipo que es muy bueno y un equipo que no es muy bueno, se enfrentan, se dicen que es una historia de David y Goliat, del pequeño contra el grande, el que no tiene experiencia contra el gigante que sí tiene experiencia. Y vamos a mirar 2 personajes en particular que son muy importantes. Y les voy a decir desde ahora, Goliat no es una de esas, aunque sí vamos a ver algunas de las cosas de él. Pero vamos a mirar a 2 personas. Una persona es el rey Saúl, quien reinaba sobre Israel en este tiempo, y la otra persona es David, el que iba a ser el siguiente rey de Israel. Y es algo tan importante de entender cuando leemos 1 y 2 de Samuel. Tenemos que saber que uno de los propósitos de por qué el autor original de estas 2 historias, de estos 2 libros, las escribió. Uno de los propósitos era para dar una comparación entre Saúl, quien fue el primer rey, el rey escogido por el pueblo de Israel antes de su tiempo, y la otra persona, David, quien era el siguiente rey después de Saúl, quien fue escogido por Dios. Saúl escogido por el pueblo, David escogido por Dios. Saúl, un hombre conforme el corazón del pueblo. David, un hombre conforme el corazón de Dios. Y el autor de estos 2 libros hace una comparación entre estos 2 hombres para darnos el ejemplo de por qué Saúl no fue el rey correcto y por qué David sí fue el rey correcto para Israel. Vamos a ver un rey pasivo y un hombre fiel. Vamos a ver un rey que no va a la guerra, que no va a la batalla, y un muchacho listo para pelear como fiel a Dios. Y en esta historia vamos a mirar qué es lo que nosotros debemos hacer para ser fieles a Dios cuando nos enfrentamos con circunstancias y situaciones difíciles. En otras palabras, se puede decir, ¿cómo es que nosotros podemos ir a la guerra? ¿Cómo es que nosotros podemos pelear en esta vida que es el cristianismo? Y haciendo esto podemos ser fieles a Dios. ¿Qué debemos hacer para ser fieles a Dios cuando nos enfrentamos con situaciones y circunstancias difíciles? Bueno, vamos a estar en 1 Samuel capítulo 17. Y aquí se los voy a hacer muy fácil. Vamos a mirar 2 cosas. 2 cosas que debemos de hacer para ser fieles a Dios cuando nos enfrentamos con situaciones difíciles. 2 cosas. 1 Samuel 17, ustedes ya conocen la historia. Entonces no la tenemos que leer desde el principio. Vemos al comienzo de esta historia un valle, y de cada lado del valle, de un lado están los filisteos, los enemigos de Israel, y del otro lado está Saúl y todo el ejército de Israel. Cada uno en cada lado esperando a ver qué va a suceder. Y la historia nos relata que todos los días el gigante Goliat salía para desafiar a las filas de Israel. Y algo muy interesante que tenemos que notar es que, y quizás yo cuando era niño tenía el error, porque cuando me hablaban como niño de Goliat, yo me imaginaba un gigante, un enorme.
O sea, una persona del tamaño de un edificio, así es como me lo imaginaba. Pero esos son cuentos, esos son mitos. No es de ese tamaño Goliat. ¿Quieren saber de qué tamaño Goliat es? Bueno, qué bueno que me hacen la pregunta. Vamos a ver en el verso 4, dice: entonces de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat de Gat, cuya estatura era de 6 codos y 1 palmo. Y en mi traducción dice casi 3 metros. Casi 3 metros. Si lo comparamos a cómo medimos las cosas aquí en Estados Unidos, eso es 9 pies, 9 pulgadas. Aunque no es de 50 pies de alto o del tamaño de un edificio, como quiera, sí está grande el hombre. 9 pies, 9 pulgadas. Cada quien en este cuarto me imagino que tendría que verlo así para verlo a los ojos. Pero cada día nos dice que este hombre salía para desafiar al ejército de Israel. Y aquí vemos que la primera cosa que debemos de hacer para ser fieles a Dios cuando nos enfrentamos con situaciones difíciles es que debemos recordar las promesas de Dios. Recuerda las promesas de Dios. Cuando tú estás pasando por situaciones difíciles, cuando cosas no tienen sentido en tu vida, cuando no entiendes por qué estás pasando por momentos difíciles, cuando de repente parece que todo está fuera de tu control, recuerda las promesas de Dios. Recuerda las promesas de Dios. Entonces este Goliat, 9 pies, 9 pulgadas, salía y desafía al pueblo de Israel. Pero este no era un hombre alto y flaco y que muy fácil puedo ir y le doy una patada y se cae y hasta ahí llegó la batalla. No, este también era un hombre gigante pero macizo. Era un hombre fuerte. Nos sigue diciendo en el verso 5, tenía un casco de bronce sobre la cabeza y llevaba puesta una cota de malla, y el peso de la cota era 5,000 ciclos, lo cual es 57 kilos, lo cual es 125 libras de bronce, dice. Y luego en verso 6 dice: tenía también grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce colgada entre los hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y la punta de su lanza pesaba 600 ciclos, lo cual es 6.85 kilos, lo cual es 15 libras. Entonces este hombre, 9 pies, 9 pulgadas, con 125 libras sobre su cuerpo, y luego 15 libras era la punta de su lanza. Pero algo importante para entender: cuando uno va a la guerra y se ponía en estos tiempos armadura, no era simplemente para pararse allí y dejar que los demás lo ataquen y uno estar solo a la defensa, sino esta armadura tenía que dejar que el soldado sea movible. Se tenía que mover el soldado para poder también atacar. Entonces no era simplemente 125 libras sobre él y no se podía mover, sino era 125 libras y él era ágil, se podía mover, podía levantar sus manos, podía tirar su lanza de 15 libras y matar a su enemigo. Este era un hombre gigante, era un hombre fuerte. Y dice que tenía experiencia como soldado, como guerrero en la batalla. Este hombre salía y desafiaba al pueblo de Israel. Luego en el verso 8 nos dice: Goliat se paró y gritó a las filas de Israel: ¿para qué han salido a ponerse en orden de batalla? ¿Acaso no soy filisteo y ustedes siervos de Saúl? Escojan un hombre que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces ustedes serán nuestros siervos y nos servirán.
Y dice el verso 10, de nuevo el filisteo dijo, hoy desafío a las filas de Israel. Algo importante para notar en el verso 8, en mi traducción dice que Goliat se dice ser filisteo, yo filisteo, y ustedes del pueblo de siervos de Saúl. Pero me gusta cómo la Reina Valera lo pone, porque la Reina Valera lo traduce literalmente del hebreo, porque no solamente dice que Goliat salía y decía que yo soy filisteo, sino él salía y le pone ahí el artículo. Él decía yo soy el filisteo. En otras palabras, entre todos los filisteos, él era el mero mero. Él era el gigante, él era el guerrero, él era el poderoso de todos los filisteos. Y él salía a desafiar al pueblo de Israel, a decirles que escojan un hombre para pelear contra él. Dice en el verso 11, cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Y aquí entra nuestro rey. Aquí entra el rey Saúl. La primera vez en este capítulo que el autor original de Primera de Samuel menciona a Saúl. Cuando menciona a Saúl en otras partes lo vemos como un guerrero. Lo vemos que va y conquista, aunque muchas veces desobedeció al Señor. Pero él tenía experiencia en batalla. Pero cuando lo miramos aquí en 1 Samuel 17:11, dice que él y todo el pueblo de Israel se acobardaron y tuvieron gran temor por las palabras de Goliat. Como rey, Saúl tenía la responsabilidad de ir y enfrentar al enemigo. No importando si sabía que podía ganar o si sabía que iba a dar su vida por su pueblo. Como rey, era la responsabilidad de Saúl de ir y pelear contra Goliat. Goliat no tuvo por qué salir por 40 días, todos los días, para desafiar a Israel. Al primer día que salió Goliat es cuando Saúl debió de haber parado para enfrentarse contra Goliat. Pero aquí vemos al rey Saúl tomando el rol pasivo en esta historia. Vemos aquí cuando un rey no va a la guerra. Y cuando un rey no va a la guerra, todo se pone en pausa y no puede ver victoria para el pueblo de Israel. Pero no es solamente porque es el rey que él debió de haber ido a la guerra. En el capítulo 9 de 1 de Samuel, verso 2, no tienen que ir ahí, lo pueden anotar y lo leen después. Nos describe que Saúl era el hombre más alto de todo Israel. Dice que el más alto después de Saúl solo le llegaba al hombro. Y que él de su cabeza hacia arriba era el más alto de todo el pueblo de Israel. Entonces, no solo por ser el rey debió de haber ido a la guerra, sino también por ser el más alto, el gigante de Israel, tuvo que ir él para pelear contra Goliat. Pero cuando Saúl vio por primera vez a Goliat, él y todo el pueblo de Israel se acobardaron y tuvieron gran temor. Y por 40 días salía este gigante y retaba al pueblo de Israel y se burlaba del pueblo de Israel, porque no había nadie que se podía comparar contra él. Quizás las circunstancias de tu vida parecen un gigante imposible de conquistar. Parece que no importa cuántos pasos das para adelante, siempre hay un problema que sale. Que tú has decidido serle fiel a Dios y Dios, yo te voy a servir con toda mi vida, y solamente terminas esa oración que Dios, dices amén, y sucede un problema en tu vida y se enfrenta a un gigante allí. Pero luego entra David a la historia.
Dice que David iba desde las filas de la guerra para ir y dejarles comida a sus hermanos que su padre Isaí lo mandaba a hacer, y se regresaba a apacentar las ovejas de su padre. Y cuando su padre le decía ve y lleva comida, dejaba sus ovejas con alguien e iba a llevarles comida a sus hermanos. Y sucede que cuando David llega un día a esta guerra, a esta batalla, a este lugar donde se enfrentaban los israelitas y los filisteos, que en ese momento salió Goliat una vez más para tratar de atemorizar como lo estaba haciendo Goliat. Y fue David para dejarles comida, y cuando llegó allí dice que escuchó las palabras de Goliat y se confundió. David dijo, pues ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué nadie está peleando contra este filisteo? Es más, lo nombra un filisteo incircunciso en el verso 26. No le dice el filisteo, no simplemente dice que es un filisteo, pero dice por nombre que él es un filisteo incircunciso. Esa es una palabra muy importante, especialmente para el pueblo de Israel, porque David sabía algo muy importante. Él no se enfocó en la estatura del hombre, él no se enfocó en las fuerzas del hombre, pero se enfocó en una cosa muy importante: que Goliat y todos los filisteos no eran parte del pacto abrámico. Un pacto que Dios le había hecho con Abraham en Génesis, que le prometió a Abraham que le iba a dar una bendición, que le iba a dar tierra y que le iba a dar una semilla, y que de él las naciones del mundo iban a ser bendecidas, iban a ser benditas. Y le dice Dios a Abraham que él iba a bendecir al quien lo bendiga e iba a maldecir al quien lo maldijera. Entonces cuando David dice este es un filisteo incircunciso, dice él no es parte de esta promesa de Dios. Él no es parte de este pacto que Dios ha hecho con nuestro padre Abraham. En otras palabras, como él viene y está maldiciendo al pueblo de Dios, él va a ser maldito por Dios. Entonces, en vez de tomar la misma actitud que Saúl y todo el pueblo de Israel, David hace esto: se recuerda de las promesas de Dios, se acuerda de lo que Dios le había dicho a su padre Abraham, que esa nación iba a ser una bendición para todas las naciones, y cualquier persona que se enfrentaba contra ellos iba a ser maldito por Dios. Entonces David vio a este gigante y dijo: este ya está derrotado, antes de que alguien salga a pelear, porque él se acordó de las promesas de Dios. Cuando estamos pasando por momentos difíciles en la vida, recuérdate de las promesas de Dios. Cuando te enfrentes con circunstancias difíciles, recuerda lo que Dios ha prometido en su palabra, que nos dice su palabra que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que Él nos dará cada necesidad, Él suplirá nuestras necesidades. Que nos dice el evangelista Mateo que si él da de comer a las aves, ¿cuánto más te dará a ti todas las necesidades que tú tienes? Recuerda las promesas de Dios, que Él va delante de ti, que Él está contigo, que Él nunca te dejará. Porque si tú estás en Cristo, ¿sabes qué? Tú eres hijo o hija de Él, y Él es un buen padre. ¿Cuántos de aquí, siendo padres, abandonarán a sus hijos? Yo no lo haría. Sé que hay personas que lo hacen, pero si usted ama a sus hijos y nunca los va a dejar, ¿saben qué? Cuanto más, Dios jamás los va a abandonar a ustedes.
Es simplemente recordar las promesas de Dios. Cuando te estás enfrentando en esos momentos que te quieren paralizar por el temor y tienes la tentación de hacerte pasivo o pasiva, es recordar lo que Dios ha prometido en su palabra. Porque cuando nos recordamos de las promesas de Dios, debe de crear el impulso interno para no paralizarnos. No significa que esos momentos difíciles van a ser fácil, no significa que de repente van a desaparecer, pero lo que sí significa es que el recordar las promesas de Dios nos ayudan a seguir adelante, enfrentarnos con el día de mañana, enfrentarnos con nuestros problemas. Es por esto que el apóstol Pablo puede decir en Filipenses 4:13, ya se la saben, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pablo no está hablando de hacer cosas imposibles y humanamente hablando. No significa que me puedo tirar de un edificio y voy a volar. No significa que tengo poderes como un superhéroe. Pero lo que sí significa es que Pablo aprendió cómo depender de Dios en todas las circunstancias que él pasaba. Es por esto que el escritor del himno decía: mi esperanza firme está en Cristo. Porque Dios es un Dios bueno y es un Dios que cumple sus promesas. Y si Él ha prometido siempre estar con nosotros, y si Él ha prometido que siempre va a proveer todas nuestras necesidades, ¿saben qué? Son promesas firmes. Él está con nosotros en medio de nuestros tiempos difíciles. ¿Qué significa ir a la batalla? Significa recordar las promesas de Dios. Entonces, en esos momentos, cuando estás lidiando con problemas, cuando estás lleno de temor porque no sabes qué vas a hacer mañana, recuérdate que lo que Dios ha prometido en su palabra, que en Cristo Él nos da más allá de lo que necesitamos, porque Él es un Dios bueno. Y Él está con nosotros. ¿Qué hacemos para serle fiel a Dios cuando nos enfrentamos con situaciones difíciles? Recordamos las promesas de Dios. Recuerda las promesas de Dios. Bueno, en ese momento cuando David escuchó que salía Goliat para humillar al pueblo de Israel, él empezó a preguntar, pues ¿qué está pasando? ¿Qué va a suceder con el que vaya a la batalla contra Goliat? Y le empezaron a contestar cuando escuchó su hermano mayor, Eliab, que David estaba preguntando, lo regañó, le dijo: vete, regrésate a tu casa a apacentar las ovejas. Pero David sigue preguntando: ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el rey a la persona quien va y pelea contra este gigante? Y le dicen que el rey le ha prometido que le iba a dar riquezas al que peleara y ganara contra Goliat. Le iba a dar su hija para que se casara con ella, y también iba a dejar que su casa no tuviera que pagar impuestos. Pero mientras David estaba preguntando, de allí la voz corrió hasta Saúl. Y escuchó Saúl que David estaba preguntando acerca de qué iba a suceder con la persona que iba a pelear contra el filisteo. Y dice que Saúl llama y le dice que venga hacia él. Dice en el verso 31: cuando se supieron las palabras que David había hablado, se le dijeron a Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Su siervo irá y peleará con este filisteo. Entonces Saúl dijo a David: tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho y él ha sido guerrero desde su juventud. Noten aquí la comparación que no solo el autor de Samuel nos hace, sino Saúl mismo nos da una comparación.
Sabemos que Goliat, 9 pies, 9 pulgadas, 120 libras de armadura sobre su cuerpo, y era ágil, era fuerte. Y luego nos describe a David como un muchacho. Eres un muchachito, vete a hacer otras cosas. Tú no puedes ir contra este filisteo. Él tiene experiencia, tú no tienes experiencia, le dice Saúl a David. Si tú vas, le está diciendo, si tú vas y peleas contra él, fácil te va a ganar, fácil te va a matar. Y luego la consecuencia con lo que dijo Goliat, todos nosotros vamos a servir al pueblo de los filisteos. Lo trata de desanimar a que no vaya. Pero miren cómo le contesta a David en el verso 34. Dice, pero David respondió a Saúl: su siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Y entonces le dice aquí David a Saúl: espérate un momento, sí tengo algo de experiencia. Quizás no tenga toda la experiencia como tú, rey, o quizás no tenga toda la experiencia como Goliat, pero sí tengo algo de experiencia, que yo puedo matar a una bestia como un león y un oso. Luego dice en el verso 36, su siervo ha matado tanto el león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Y miren esto: porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Aunque salía Goliat para desafiar al pueblo de Israel, David entendía que era más que simplemente desafiar a otro pueblo más, sino era desafiar al pueblo prometido de Dios, al pueblo que pertenecía a Dios, a quien Goliat salía a desafiar. Y luego dice en el verso 37, y David añadió: el Señor, fíjense en esto, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y aquí encontramos la segunda cosa que debemos de hacer cuando nos enfrentamos con momentos difíciles. No solo es recordar las promesas de Dios, sino también es recordar la presencia de Dios. Recuerda la presencia de Dios, que Él ha prometido estar siempre contigo, que Él es un Dios que está involucrado en tu vida. Nada ocurre que lo espanta a Él, nada ocurre y que dice: ay, se me fue la mano y esto sucedió. Él está consciente de todas las cosas que suceden en nuestras vidas, y saben que Él está presente con nosotros. Recuerda la presencia de Dios. Note esto: cuando David le dice a Saúl, yo he peleado contra león y oso, no usa eso como excusa para poder ir y decir yo puedo pelear contra Goliat, sino dice: no solo he hecho eso, pero la razón en que yo he podido matar a oso y a león es porque el Señor me los ha dado en mis manos. Y así como Dios le había dado a David al oso y al león, también le iba a dar al gigante Goliat, porque la presencia de Dios estaba con él. La presencia de David estaba no solo en ese momento cuando salió en público para ir y pelear en la batalla, aunque él solamente fue para darle comida a sus hermanos y luego para recibir una noticia para regresar y decírselo a su padre de la guerra. Pero Dios también estaba con él allá en lo secreto, allá cuando él estaba solo apacentando sus ovejas. Dios estaba con él y David lo entendía.
Dios está con nosotros, no solo cuando venimos aquí a la iglesia, sino también cuando salimos de aquí y nos vamos a nuestras casas. Dios está con nosotros también cuando vamos a nuestros trabajos y tenemos que enfrentarnos una vez más con este jefe que no ama al Señor y no te quiere a ti. Y ahí estás tú tratando de ser fiel. Recuerda que Dios está contigo. Recuerda la presencia de Dios. Él está con nosotros. Dice David, añadió en el verso 37, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve. ¿Están viendo esto? Dice, ve y que el Señor sea contigo. Me imagino que David se fue de ahí y dijo, pues sí está conmigo. Él va conmigo. Él siempre está conmigo. Entonces nos cuenta la historia que Saúl le da de su armadura, pero David es un muchacho. Se pone la armadura y dice, pues ni me puedo mover con esto. Entonces lo que hace David escoge 5 piedras del arroyo y luego sale y se enfrenta contra Goliat. Y cuando él sale y se enfrenta con Goliat, una vez más, Goliat se burla de él. Lo trata de desanimar. Lo trata de decir, tú no puedes contra mí, yo te voy a destruir, le dice Goliat. Vas a hacer comida para las aves este día. Pero le contesta algo muy importante y lo leímos hace rato en el servicio que el pastor Carlos lo leyó. En el 45 dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Él salía con estas 5 piedras, no confiando en las piedras. Él salía con estas piedras confiando en la presencia de Dios. Que así como Dios le había dado el oso y el león en sus manos, él mismo le iba a dar a Goliat en sus manos. Dice en el verso 47, el Señor te entregará hoy en mis manos. Y yo te derribaré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel. Saúl y el pueblo de Israel se habían olvidado de la presencia de Dios. Pero David, el que conocía la presencia de Dios desde cuando él estaba a solas con las ovejas y cuando él venía y en todo momento él entendía que había un Dios en Israel. Todos se habían olvidado de él. Saúl se olvidó de Dios. Los escuadrones de Israel se olvidaron de Dios. Pero había un solo hombre que nunca se olvidó que la presencia de Dios iba con el pueblo de Israel. Y porque él reconoció que la presencia de Dios iba con él, él podía ir y enfrentarse con esa circunstancia difícil. Esta historia sé que siempre se pone como la historia de David y Goliat. Esto ni se trata de Goliat. Esto se trata de recordar que Dios va con este rey, el que iba a ser el siguiente rey de Israel. Recuerden, les dije que el autor original hace una comparación de Saúl, escogido por el pueblo, un hombre conforme al corazón del pueblo. Y hace la comparación con David, un hombre escogido por Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Y nos relata de cómo este hombre es el rey verdadero que Dios había escogido, porque él se había acordado, se recordó las promesas de Dios y sabía y recordaba la presencia de Dios. Y nos lo da como ejemplo para nosotros. No importando qué circunstancias pasemos, no se trata de las circunstancias, se trata de que si vas a ser un rey que va a la guerra o no, si vas a ser un cristiano pasivo, si te vas a rendir y olvidarte de la presencia de Dios y de las promesas de Dios.
David va y se enfrenta contra Goliat, recordándose de las promesas de Dios y recordándose que Dios iba con él. En vez de depender en lo que tenemos o lo que hemos alcanzado, recuerda que Dios siempre está contigo. Es necesario entender que la presencia de Dios está con nosotros donde quiera que nosotros vayamos. No solo para enfrentar momentos difíciles, sino también para recordar que le servimos a Él y debemos de también servirle con reverencia. Hacemos una vez más la comparación de Saúl y David. David, ya hemos visto, él se acordó de la presencia de Dios, mientras Saúl se olvidó de ella. Se olvidó de la presencia de Dios. Y porque se olvidó de la presencia de Dios, dejó que las circunstancias que estaban a su alrededor o que estaban enfrente de él lo paralizaban. Se acobardó con todo el pueblo de Israel. Al entender que la presencia de Dios va con nosotros, no es simplemente para decir voy a salir adelante en medio de estas circunstancias, sino también significa que debo de vivir una vida recta delante de Dios. En nuestra sociedad se ha hecho muy común esta idea de dividir lo sagrado con lo secular. Lo sagrado es lo que ocurre los domingos por la mañana en la iglesia, y lo secular es cuando yo voy a mi trabajo, a mi escuela, o cuando estoy con mi familia fuera de la iglesia. Y esta división hace que nos olvidemos de Dios y de su presencia donde quiera que vayamos cuando estamos en lo secular. Pero el entender que donde quiera que nosotros vayamos, la presencia de Dios está con nosotros, mezclamos lo sagrado con lo secular y decimos donde quiera que yo esté, no solo en la iglesia los domingos por la mañana, pero todos los días de mi vida, momento por momento, yo voy a vivir una vida fiel a Dios. Dios está con nosotros. Dios está aquí con cada uno de nosotros. Entonces no importa las circunstancias, y yo entiendo, hay circunstancias difíciles que de repente recibe la llamada que tiene que venir a ver al doctor y que te dicen que tienes cáncer, que tienes diabetes, o recibes una llamada telefónica otra vez que a tu hijo o tu hija la han suspendido de la escuela porque no se porta bien, o siguen habiendo pleitos en tu familia, o como dijimos, prendes la televisión y hay problemas tras problemas, o no te quieres salir de tu casa porque qué si el ICE te recoge y te lleva a tu país. O sea, hay cosas tan difíciles en este mundo, lo entiendo, y no estoy tratando de hablarlo como si es algo ligero, pero podemos perseverar, podemos seguir adelante sabiendo que Dios está con nosotros. Esos momentos son difíciles, pero ¿saben qué? Dios está con cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer para serle fiel a Dios cuando nos enfrentamos con situaciones difíciles? ¿Debemos ser como un rey que no va a la guerra? ¿Ser pasivos, dejar que la circunstancia dicte lo que nosotros hacemos? No. Debemos recordar las promesas de Dios y debemos de recordar la presencia de Dios y dejar que eso dicte cómo vamos a enfrentarnos con esos problemas. Ustedes saben cómo la historia termina. David saca una piedra de la bolsita que tenía, la mete en su lanza, la mete ahí, hace este movimiento con ella y la suelta y le pega al filisteo, a Goliat, en la cabeza y lo mata. Y para estar seguro va David, le quita la espada de Goliat y le corta la cabeza. Y los filisteos huyen e Israel va contra ellos. Y David regresa a Saúl con la cabeza de Goliat, porque David se acordó de las promesas de Dios y David se acordó de la presencia de Dios.
Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno. Que aquellas promesas que tú nos has dado en tu palabra, eres fiel para cumplirlas. Y también sabemos que tú siempre vas con nosotros. Padre, en medio de todas las circunstancias que nos rodean, los momentos difíciles, Señor, ayúdanos a recordar lo que tú nos has dicho en tu palabra, estas promesas que tú nos has dado. Ayúdanos también a despertar cada mañana y recordar que tu presencia va con nosotros. Así, Señor, aunque esto no cause que los momentos difíciles desaparezcan, pero sí nos ayuda a serte fiel a ti. Señor, no queremos ser como un rey pasivo que no va a la guerra, pero queremos ser personas que nos levantamos para ir y pelear en esta vida cristiana y serte fiel así, Señor. Ayúdanos, Padre, en Cristo Jesús y por tu Espíritu Santo. Amén. Antes de ser despedidos, se pueden poner de pie. Antes de ser despedidos, nos han pedido que si podemos salir de este salón no más tardar las 12:45 porque hay un evento después de esto. Entonces si pueden ir, no se tienen que ir a sus casas, pero no se pueden quedar en este salón. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga. Somos despedidos.